La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Son las 8 de la mañana con 2 minutos en todo el Perú. Amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que más adelante estará en una interesante entrevista en esta edición de hoy, viernes 19 de mayo. Abel Ángeles, buen día. Muy buenos días, Ismael. Tenemos a puertas o una censura o una aprobación. Vamos a ver, ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, respondió el pliego interpelatorio de 83 preguntas, pero como era de suponerse, al sector del fujimorismo no convencieron sus respuestas. Se ha dicho que hay que esperar al día lunes, me imagino, que va a presentar la Contraloría un informe sobre el aeropuerto de Chinchero. Correcto, más de 9 horas ha estado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, en el Parlamento Nacional exponiendo o presentando la respuesta a este pliego de preguntas del proceso interpelatorio. Y luego se dio el debate en el que muy poco se habló del tema central por el cual pues estaba asistiendo el ministro al Parlamento Nacional, y se tocaron otros temas como supuestos carteles que favorecerían, que no le hacen ningún favor, por cierto, al ministro de Transportes, sobre trolls y sobre caviares y cosas que no tienen absolutamente nada que ver por parte de parlamentarios de Fuerza Popular como la señora Lourdes Alcorta. Es que cuando no tienes fundamento para atacar las ideas fundamentales, tienes que ir a atacar las formas. No se atacó el fondo, sino la forma, y eso demuestra pues que parece que todo anda correctamente y que el aeropuerto sería muy factible construirlo, pero como no quieren, como hay una consigna política, simplemente había que atacar de alguna forma. Y era pues la parte superficial la que se atacó. Ahora, no se habla abiertamente de una censura, por lo menos no por ahora, porque ya lo había hecho Lourdes Alcorta en otra oportunidad, pero por ahora se está hablando de la interpelación y de evaluar si las respuestas definitivamente ya dijeron que no les convencen, así que el paso a seguir está claro, ¿no? Anoche el congresista Daniel Salaverry y el congresista Roy Ventura pedían la renuncia del ministro. Correcto. ¿No? Pedían que renuncie, ¿no? Y lo contradictorio era que el señor congresista Héctor Becerril decía que no había voluntad de censurarlo, no había voluntad. Dice lo mismo, lo dijo para el caso de el ministro de Educación, Jaime Saavedra, lo dijo para el mismo caso de Martín Vizcarra, antes incluso de que se diera el pliego interpelatorio que finalmente se suspendió por la situación climatológica en nuestro país. Ahora lo vuelve a expresar, es decir, ya es una situación cantada, ¿no? Sí. El lunes la Contraloría da el informe respecto al aeropuerto Chinchero, y el martes los congresistas de Fuerza Popular se van a reunir con la señora Keiko Fujimori para decidir, ¿no? Bueno, si censuran o no censuran al ministro. Ahora, ¿cuál es la actitud del gobierno? El presidente del Consejo de Ministros lo decía ayer, el señor Fernando Zavala apelaba de pronto a que el partido de oposición mayoritario en el Congreso de la República tenga a bien analizar bien las respuestas y que lo evalúen como debe ser. El debate de ayer nos indica todo lo contrario, por cierto, así que por parte del gobierno también, al parecer, están intentando ponerse una venda en los ojos frente a una situación que podría estar ya cantada. El congresista también de Fuerza Popular, el señor Octavio Salazar, dijo: con o sin informe de la Contraloría, lo cierto es que la adenda convierte al Estado en un banco de Cunturhuasi, sin nada nuevo a cambio. Pero ¿cómo iba a haber algo nuevo en las respuestas si eran las mismas preguntas? Claro, no había nada nuevo absolutamente. Y por otro lado, el Frente Amplio, el señor Arana, pues dijo anoche: les decimos al Cusco y al Ejecutivo sí al aeropuerto, pero sin corrupción. Rechazamos a las autoridades que dicen sí a la obra con o sin corrupción. Estas son las declaraciones pues que han brindado ayer algunos congresistas. Del lado del oficialismo, el señor Gino Costa dijo: Vizcarra estuvo 12 horas en el Congreso, en 5 respondió con precisión las 83 preguntas y luego escuchó a congresistas, ¿no? Y cerró el discurso como un estadista.
Son las diversas apreciaciones de los congresistas en el Parlamento Nacional. Muy bien, esa es la situación que se vive en el Congreso de la República. Una muy larga sesión la de ayer para el ministro de Transportes y Comunicaciones y también para algunos parlamentarios. Veríamos al parlamentario aprista Javier Velázquez Quesquén con un rostro ya de cansancio total. Desencajado. Total, ¿no? Caramba, es una jornada maratónica. ¿Para qué? No sé, hay quienes consideran de que es una pérdida de tiempo, hay otros que simplemente dicen de que es una situación que debía darse. En fin, ¿cuáles son la finalidad de todo esto? Explicar bien el tema de la adenda y de pronto cuestionar y dar soluciones al problema del aeropuerto en Chinchero, o simplemente una situación con intereses partidarios, políticos, que no llevan a nada bueno, porque tampoco solucionaría la situación de la adenda. Si es que lo censuran. Ya cuando hay consignas políticas, pues ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ahí sí se convierte esto en una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Bien, hoy vamos a hablar, o en todo caso Rosa María Palacios entrevistará a alguien que tiene que ver con el tema de la salud, pero una salud que está muy postergada en nuestro país, Abel, que es la salud mental, la psicológica en el Perú. Estará el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Belisario Sanabria Moreno, quien hablará sobre este problema tan grande que hay en nuestro país, la salud mental en el Perú. Así es, y la salud mental debería empezar quizá por nuestros políticos. Son las 8 de la mañana. Pensé que ibas a decir eso. Con 8 minutos nos vamos a la pausa y ya viene Rosa María Palacios. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, nuevamente con ustedes en A Pensar Más. Y esta semana no solamente vamos a pensar más, sino vamos a sentir más, que es muy importante, porque hoy vamos a hablar de psicología, salud psicológica. Nos acompaña el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Belisario Sanabria, para hablar de esta necesidad tan importante que tenemos de mejorar nuestra calidad de vida. Los peruanos somos estresados, ansiosos, depresivos, y eso no son inventos de este siglo, no son cosas que se digan para justificar que alguien haga o no haga algo, ¿no? Este es un ocioso. No es un ocioso, de repente tiene una depresión espantosa, ¿no? O no, este es un hombre iracundo. Bueno, de repente no ha sabido tratar su ira. Todos estos problemas de nuestra vida cotidiana pueden tener una explicación psicológica, y de eso vamos a hablar con el doctor Sanabria. Muy buenos días. Buenos días, Ana María. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué cosa es la salud psicológica? Antes de empezar, yo dije, vamos a hablar de salud mental. No, me dijo, salud psicológica. ¿Por qué esta diferenciación? Porque es mejor, más operativo, tiene mejor explicación, se concreta mejor la consideración de salud psicológica en la señal siguiente. Entendemos la salud como el bienestar negentrópico. ¿Qué es eso? Es un proceso de organización permanente de un sistema. Y como la vida nuestra, como el organismo nuestro es un sistema multifuncional, entonces todo este componente multifuncional de lo biológico, anatómico, fisiológico, bioquímico, endocrino, neural y psicológico, social, se estructura en conjunto. Se estructura a fin de tener la salud psicológica, que es una configuración que se desarrolla a través de todo un proceso. Ese proceso se inicia con la muestra de sentimientos y afectos cuando una pareja se enamora, y que este sentimiento y este afecto debe modificar y modifica aspectos bioquímicos, fisiológicos, neurales, y de hecho esta configuración de modificación permite que se procree. Si hay una alegría, una buena voluntad, un deseo de ser papá, un querer tener un niño, miren, ahí empieza todo el proceso. Pero si de casualidad circunstancial uno procrea, tiene otro proceso. Ahora, vamos a los procesos en general del ser humano y abarquemos desde la infancia hasta la vejez. Nosotros nos vamos transformando a lo largo de nuestra vida, y nuestras necesidades psicológicas también. Me decía un psicólogo que en los hombres hay 3 o 4 etapas marcadas, en cambio en las mujeres hay como 7 o 8.
porque claro, hay la pubertad de la mujer, la menstruación, la adolescencia, el embarazo, el parto, la menopausia, marcan etapas que los hombres no tienen y que afectan su psiquis de una manera muy determinante, ¿no es cierto? En cuanto a esa atención en el Perú, ¿estamos en pañales? ¿Usted cree que hay un acompañamiento de las transformaciones que sufrimos a lo largo de nuestra vida? Hay una propuesta señalada acerca de la descripción, explicación y tratamiento para estos casos. Estaba con la descripción señalando que una gestante que de buena voluntad tiene un niño es un proceso diferente a aquel que de casualidad gesta. Una gestante que en alegría, en compañía y en bienestar pasa los 9 meses es diferente que una gestante llorando, sufriendo y acusada y maltratada por la familia y por la pareja geste un niño. Mire, tremenda diferencia de la salud psicológica. Entonces, entendiendo que empieza a estructurarse sistemas cerebrales que relacionan con la actividad psíquica, ejemplo el paleocórtex, que tempranamente se va a estructurar en el cerebro, y el paleocórtex tiene que ver con emociones. Ahí se estructura emociones. ¿Y la emoción de dónde llega? Del sufrimiento o de la alegría de la madre. Empieza lo bueno o empieza lo malo. Y durante los 9 meses debe haber toda una estimulación. Se llama estimulación afectiva porque debe recibir compañía, alegría, beneplácito, muchas cosas de acompañamiento, con sonrisas, con miradas, con halagos, que esto no solamente a la madre la potencia, de la seguridad, sino del bebé que está gestando. Pero si esto no pasa, la madre sola, llorando y sufriendo, que es la mayor parte de la población, entonces el resultado ya viene ahí, ¿no? Por supuesto que hay un antecedente que se llama esto pero viene cuando nace el siguiente la gran intervención, y acá es la intervención de la estructuración de la personalidad, de la configuración de la personalidad por la madre que gesta, por el papá que está acompañando, por la abuela, la tía, la empleada, la madrina, quien acompaña. ¿Conocen? No conocen. ¿Saben? No saben. ¿El sistema educativo nos ayuda? No nos ayuda. ¿La escuela para padres entiende esto? No entiende esto. Entonces acá hay que entender claramente que viene todo un proceso de estructuración antes, durante y desde el nacimiento. Se llama configuración de la personalidad. O sea, la madre es clave en esto, Así ¿no? es, papá, mamá, quienes están cerca es clave. Si quienes están cerca alguien no conoce, piensa de manera equivocada, como la mayor parte de personas pensamos, que lo mejor que puedo hacer es darle comida, darle abrigo y llevarlo al colegio. Y ahí piensa que terminó todo. Pero darle afecto. Eso no lo han pensado, nadie les explicó, nadie les enseñó, que es clave el afecto. Por ello la salud psicológica tiene 3 componentes que hay que desarrollar. Que son el primero, el componente afectivo. Hay que darle la madurez afectiva desde que nace. Hay un proceso gradual, la mirada, la sonrisa, los gestos, el tono de voz de la edad, le está configurando serenidad, tranquilidad, alegría. Pero si la mirada es apurada, si la mirada es de cólera, de ira, y si el gesto es de estar molesta, y si las palabras son gruesas y duras y agresivas, mire qué sentimientos va construyendo. La primera habilidad de un bebé a los 6 meses más o menos es la capacidad de controlarse a sí mismo, de autocontrolarse. Ahí viene el otro componente que paralelamente surge, ¿no? La autonomía, la autosuficiencia. O sea, el niño sabe que si llora viene su mamá y le da la leche. Entonces ya comienza a ejercer un control, ¿no es cierto? Y sabe cuándo lo puede ejercer. Sabe que cuando tiene una molestia, tiene el poto sucio, está frío, llora, viene su mamá y le cambia el pañal. Y cuando tiene gases, sabe que lo van a cargar, y ahora lo cargan y botan los gases. Es decir, el niño se da cuenta por la reacción de su madre o de la persona que lo cuida, que hay determinadas causa-efecto. Que eso es estupendo para la estructuración. O sea, yo lloro, me cambian el pañal. Yo no lloro, me quedo con el pañal mojado. En los modelos psicológicos se llaman aprendizaje, reforzamiento, modificación. En el modelo de la neurociencia se llama codificación de información. Codificación de información afectiva, que es una de las bases, codificación de información de conocimientos, e incluso empieza a la codificación ética y moral. Claro, y el lenguaje, ¿no? Sí, que eso de hecho, que está importante. ¿No? Es impresionante, digamos, pónganse a pensar. Un niño a los 2 años se puede comunicar en general de forma completa con oraciones completas, ¿no es cierto? Y a los 5 años domina un idioma completo. Y usted nunca lo ha sentado a dominar el idioma. Luego le enseñarán a leer y escribir. Y si tiene un buen aprestamiento lo hará con mucha facilidad.
Pero el idioma, la capacidad de comunicarse, la habilidad de comunicar sus sentimientos y sus emociones, ¿eh? No solamente tengo frío o quiero comer, sino tengo miedo, ¿no es cierto? Te quiero mucho. Esa capacidad humana no la tiene pues ninguna otra especie, eso es lo que los hace diferentes. Sin embargo, en esa etapa de los 0 a los 5 años, entiendo lo que dicen los psicólogos, es donde se cometen errores graves. Tremendos errores. Por que ejemplo, luego revierten en la vida cuando futura. una persona es madura, serena, afectivamente, debe ser maduro a 30, 40, 50, 60. El resto de su vida, claro. Porque hay una falla. Debe construirse la alegría, debe construirse el amor y debe construirse la tolerancia. 5, 3, 4 años se debe progresivamente. Y la alegría no se construye, al contrario, aprende la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el insulto, la agresión. Eso lo memoriza. Tremendo error. Hay que señalarlo. Cuidadito con valorar el Ahora, temperamento. sin embargo, doctor, muchos padres dicen, lo que sucede es que yo le oculto la situación a mi hijo para que mi hijo sea feliz. Pero el hijo, que no es tonto, porque los niños se dan cuenta de todo, perciben la atención de sus padres, la pobreza, la escasez, la necesidad, y sufren por eso, aun cuando sus padres se la oculten, no les digan explícitamente su situación. Hay modelos y hay modales para decir en el momento por pertinente las crisis, la realidad. Claro, ¿cómo le dices a un niño, por ejemplo, pequeño, no tienes papá? Sí. ¿No? Es importante todo esto, entrenar a la madre, educar a la madre para que sepa formar el temperamento. Una de las claves es el temperamento, miradas, gestos, cariños, halagos. Segundo componente, lo que ha señalado el lenguaje. El lenguaje es clave. El lenguaje es la interacción que va a unir e integrar todos los otros componentes. El siguiente componente es la madurez del conocimiento, ¿no? ¿Cuánto conoce desde su casa? Cómo se llaman los objetos de su casa, desde la casa hacia la calle, del barrio, del distrito, la realidad y el planeta y el universo. Ese conocimiento tendrá mamá, papá. Confiamos en que la escuela le dé. Y la escuela a veces sí, a veces no. El niño debería llegar a los 5 años sabiendo cuál es su entorno, ¿no? Tiene una mamá muy humilde que tiene apenas una capacidad de conocimiento muy limitada y eso recibe el niño. Otras mamás padres muy doctos, pero no tienen tiempo para darle la comunicación a sus hijos. Entonces, todo un problema educativo para formar digamos, el conocimiento. Usted me decía, de 0 a 5 años psicológica. es donde más errores se cometen. Es importante ahí darle la madurez, la seguridad, la autonomía, la confianza, la valía. Que sepa recibir cariño y que sepa dar. Y hay el problema. No me mires. ¿Por qué me he mirado? Y fíjese cómo somos, intolerantes, nerviosos, ansiosos, angustiados. Ahora, ¿por qué? Porque procedemos de una crianza. Ese ha sido el modelo. Exactamente. O sea, es un círculo vicioso generacional que se repite generación tras generación. Y además mucha gente te dice, oye, a mí me criaron así y no salí tan mal. Y ese modelo no solamente es de casa, es de las barrios y de la sociedad. A ello contribuye los medios de comunicación, a ello contribuye las revistas, ahora las redes sociales, a ello contribuye que en el barrio todos se maltratan y en el colegio bullying. Miren cómo se construye una patología que realmente tiene severas consecuencias cuando tiene 30, 40, 50, 70 años de edad. Y el sufrimiento es permanente, no es justo. Teniendo tanto conocimiento, es importante ahora preocuparnos por la salud psicológica afectiva, la salud psicológica cognitiva, de conocimientos, de valor, y la salud ética y moral que debe empezar ahí. Para que no haya corrupción, mentira, engaño, para que no haya robo, para que no haya groserías en la vida social. Primera infancia, 0 a 5 años. Sí, sí. Ahí metemos la pata a los padres. Ahí estamos es que nadie informa lo que debe ser. Nosotros tenemos toda una campaña de educación familiar, somos 29.500 psicólogos aproximadamente colegiados, y que estamos trabajando con todos ellos a fin de que también conozcamos bien, también orientemos bien. Fíjese, yo he estado en varios países en Europa y he visto cómo los psicólogos de por ejemplo, Alemania, los psicólogos que están en Sudáfrica, los psicólogos de los Países Bajos, de Holanda, y no está en Taipei, Malasia. Todo el trabajo está dedicado a la escuela para padres. Tienen leyes que obligan que la pareja debe asistir a todo un desarrollo de entendimiento y conocimiento cómo educar a sus hijos. Ahora, eso mejoraría mucho, efectivamente, la calidad de vida de estos niños cuando sean adultos, para no repetir los errores de sus padres. Sin embargo,
doctor, con 29.000 psicólogos no alcanzamos a toda la policía. No es suficiente. Si ponemos un psicólogo por colegio, como dice la ley, y que no se cumple, nos falta. Son 50.000 centros escolares. Sí. Y necesitamos que todo esto hay que desarrollarlo y estamos en esa tarea de dar una comprensión y un empedramiento a nuestro trabajo profesional. El psicólogo que llega al colegio ya llega tarde, doctor. Mucho, ya en realidad, si tú llegas a trabajar con chicos adolescentes, claro, puedes darles mecanismos de defensa, estrategias, puedes trabajar con ellos, algunas de estas cosas, pero ya el daño está hecho. O sea, si ese chico es abusivo, si ese chico es iracundo, si ese chico no sabe controlar sus emociones, si ese chico, claro, juega un partido de fútbol y se agarra a golpes con el primero que tiene delante, viene de un hogar donde han pasado cosas muy duras, y ahí el psicólogo tendría que trabajar pues terapéuticamente con él mucho tiempo para cambiar esa conducta. No solamente con él, hay que trabajar con la familia, claro, con los amigos, con la institución por donde se desarrolla él. Y no es sencillo, somos seres sociales. Y por lo tanto, si a él le digo, cuídate, cambia, mejora, ya no seas así, él no es solamente, ¿no? Es el ambiente que también debe colaborar, es la familia que debe colaborar, son los compañeros de trabajo que deben, son los amigos que deben colaborar. Una ayuda global, integral, nos da mejores resultados que solamente una terapia personal, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes en adolescencia por estos problemas de tal vez de crianza, a veces con la mejor voluntad, ¿no? Pero que no sale bien? Tenemos en el caso de las chicas anorexia, bulimia, en el caso de los chicos agresividad, una enorme agresividad. ¿Qué otros problemas tenemos? El problema de mentir, de ser groseros, el problema de ser perezosos, flocos, indiferentes, el no poderse valer por sí mismo, todo se lo hacen, le tienen la cama, le lavan la ropa, le hacen comer en algunos casos, estoy testigo de muchos casos de 13, 14, 15 años que lo visten, que lo bañan, son problemas de baja autoestima, son problemas de agresividad, o le han hecho querer a lo contrario, que él es el mejor, que él tiene todo, que él es el sobreprotegido, hay muchos problemas afectivos en la adolescencia, cognitivos en la adolescencia, ejemplo, dificultad para razonar en abstracto, dificultad para poder operacionalizar situaciones, dificultad para resolver problemas personales y problemas del conocimiento mismo, y dificultades para analizar, sintetizar, dificultades para memorizar información a largo plazo. Son muchísimos. Y de hecho, el problema ético. ¿Cuál es el problema ético en adolescentes? El valerse por sí mismo, el no ser humilde, no ser sencillo, no ser responsable, no ser benevolente, no ser humano, no ser generoso. Y hay problemas de que están relacionados nuevamente a la mentira, al engaño, a decir cosas fantásticas que no son reales, ¿no? Bueno, voy a regresar después de la pausa para seguir hablando de lo que pasa con la salud psicológica. Hemos hablado de niñez, hemos hablado de adolescencia y vamos a seguir, señoras, no se preocupen, hasta, por supuesto, la vida adulta. ¿Qué está pasando en la sociedad peruana? ¿Qué carencias tenemos? ¿Y cómo podemos enfrentarlas? Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden, amigos, que tenemos un canal en YouTube donde en algunos minutos después de emitido este programa, ustedes pueden encontrar esta y todas las ediciones de A Pensar Más con Rosa María Palacios. El canal se llama Sodomco. También estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Sodomco OP y también en Twitter como @Sodomco. Continuamos con la entrevista de Rosa María Palacios a el doctor Belisario Sanabria Moreno, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, para hablar sobre salud psicológica, no salud mental, ya se hizo la aclaración, salud psicológica en el Perú. Y bueno, estamos nuevamente con el doctor Belisario Sanabria, estamos hablando de salud psicológica, hemos pasado revista un poco a los problemas que se originan en la primera infancia, que luego repercuten en la adolescencia, en la pubertad y en la adolescencia. Ahora, es común, doctor, que el adolescente por el propio proceso que está pasando, sea un ser pues lleno de contradicciones, ¿no? Un día puede ser el hijo más cariñoso del mundo, el día siguiente no quiere que nadie le hable, y además su personalidad
quiere, como el niño de 2 años más o menos, ¿no? Quiere que estés ahí, pero al mismo tiempo quiere que no estés ahí. O sea, te quiere cerca, pero te quiere lejos, ¿no? Y eso también puede confundir mucho a los padres, pero el adolescente no quiere que estés con él, pero quiere que estés con él, ¿no? Quiere ser autónomo, pero todavía quiere que no te vayas, que te quedes un rato con él. Tiene miedo de la autonomía, ¿no es cierto? Tiene todavía miedo a tener demasiada libertad, pero quiere ejercer la libertad, ¿no? Es un ser contradictorio, finalmente. En el desarrollo humano hay etapas. En cada etapa hay cambios estructurales, cambios funcionales y cambios psicológicos a consecuencia de ello. En cada reestructuración y estructuración, entropía, negentropía, en cada proceso generan una especie de terremoto interno que le provoca ser y no ser como debe ser. En el niño, los cambios estructurales son de carácter afectivo. Pasa del afecto, de la protección y el cariño a aspectos de conocimiento. Y este contraste lo tiene ahí en cambios muy, muy complejos. Y el niño de 10, 12, 14 años pasa de cambios afectivos, cognitivos a cambios éticos. Y hay peor todavía para él, ¿no? Él quiere ser y no es, él debe ser como puede ser y empieza a percibir que la realidad no es la realidad que él sueña, anhela y se entra en una serie de rebeldías y formas de ser. Pero también esto obedece a cambios endocrinos, fisiológicos, a cambios de carácter metabólico y de hecho también cambios de carácter estructural cerebral, ¿no? Todo esto genera estos cambios y estas formas de ser diferentes, ¿no? Pero acá viene un problema. ¿De qué hogar proviene, ¿no? ¿Cuál ha sido este eje de desarrollo de la infancia, la niñez? Si los ejes de desarrollo han sido de sobreprotección, los cambios van a ser terribles. Si los ejes de desarrollo han sido más bien agresivos, continúa o de repente empieza a moderarse. Pero es un proceso social más que de carácter psicológico puro. La sociedad va a orientar, modular, regular y dar o bien facilidades de desarrollo moral o bien facilidades de desarrollo inmoral, ¿no? Ahí la realidad se muestra tal cual es y lamentable tenemos una estructura social no está formal, educada, éticamente constituida, ¿no? Ese es probablemente uno de los problemas más graves que después se repercuten en la vida adulta. O sea, exigimos ética a jóvenes a los cuales nadie les dio valores o nadie les exigió. Nadie les enseñó a discriminar entre el bien y el mal, que es una discriminación moral básica, ¿no? Y que luego se complejiza. El problema de la discriminación moral es que para un niño lo que está bien y lo que está mal puede ser muy sencillo, pero en la medida en que estos problemas se complejizan en la adolescencia y en la vida adulta, a veces no tienes que escoger entre el bien y el mal, tienes que escoger entre los males, ¿no es cierto? Sí. Y que es una discriminación mucho más, una lucha mucho más compleja. Y ahí es donde el ser humano falla, porque no tiene una estructura de soporte, digamos, anterior. Y como usted dice, como la abstracción le es muy difícil, tienen pensamiento muy concreto, los peruanos tienen... Ese problema, yo voy a contar una anécdota, se ve claramente en la televisión. En la televisión, si tú no presentas de determinada forma el material audiovisual, no te entiende nadie. Incluso con números, ¿eh? Porque para entender números tienes que tener pensamiento abstracto, ¿ya? Y en el Perú, lamentablemente, el desarrollo del pensamiento abstracto es de una élite. La mayoría tiene pensamiento concreto. Se evidencia en la evaluación PISA, que da a entender que hay dificultad en la comprensión de lectura. Se evidencia en los adolescentes cuando tienen que hacer racionalidades de operaciones de alto rango, no pueden. Y en los adultos igual, ¿no? Bueno, por ello, mire... En los alumnos universitarios han perdido la memoria. Sí, por ejemplo... Antes uno recordaba pues 20 números telefónicos, era lo normal. Hoy día no te recuerdan ni el de su celular. Entonces han perdido completamente la memoria. No pueden aprender con H, o sea, hacer suya una definición de nada, porque la olvidan inmediatamente. Los alumnos de pregrado a las universidades que están en tercero, cuarto, quinto, sexto ciclo tienen severas dificultades para leer temas de alto nivel y entenderlas, los temas de alto nivel, de acuerdo a la especialidad que siguen. Estoy absolutamente de acuerdo. Mi experiencia en la universidad. Algo semejante pasa con las maestrías. Ya se supone que en las maestrías los estudiantes son titulados y cuando entramos a conversar sobre temas o se les asignan lecturas de investigación, difícilmente la interpretan. Y esto se puede ver ya en la realidad social, ¿no? La realidad social, le hablamos conferencias de alto nivel, se duermen, se cansan, no entendieron. Todos aplauden, qué interesante, pero ¿cuál ha sido lo interesante? No lo han entendido.
Y eso se ve en la realidad social cuando uno conversa. Yo miren qué es lo que prefiere el peruano. Teniendo una gama de posibilidades de escuchar o ver en la televisión, él prefiere la telenovela, él prefiere combate, él prefiere Yo Soy. No pensar. Hay mucha gente que dice, mira, a mí me gusta ver televisión para no pensar. Es un mecanismo de escape, es una cueva, es una huida, ¿no? Ahora, incluso en las manifestaciones religiosas, ¿no? En el Perú tenemos muchas manifestaciones religiosas plásticas, porque el peruano necesita la imagen, porque sin la imagen, sin ese pensamiento concreto, no puede entender la idea abstracta de Dios, por ejemplo. Dios es una idea absolutamente abstracta, y la religiosidad debería ser abstracta también. Es una relación personal, ¿no es cierto?, con Jesucristo, si quieres, o con Dios, o con determinados santos, y es una relación absolutamente abstracta. Pero las personas comunes y corrientes necesitan de la imagen. Y eso lo veo yo acá en el convento de Santo Domingo. Necesitan, porque es como tener la foto de tu mamá, necesitas la foto. Sin la foto no está tu mamá. Esa es la carencia de pensamiento abstracto. Totalmente correcto. Para conceptualizar, para definir y valorar alguna realidad o un tema, se requiere de esto análisis de abstracción, pero para analizar se tiene que integrar información de diversas fuentes. Además, yo no puedo definir solamente con un aspecto biológico solamente. Yo no puedo definir la vida solamente manejándolo por la biología. Hay que integrar diversas fuentes y esa integración de análisis tiene que ser abstracto para llegar a la definición, para llegar a la operabilidad y para llegar a una valoración conceptual, que sea un trabajo de más alto rango. Claro, pero por ejemplo, tenemos personas que tienen que tomar importantísimas decisiones sobre la vida nuestra, en el Congreso, por ejemplo, y uno nota claramente que su capacidad de abstracción es muy limitada. Y no hay nada más abstracto que una ley. Una ley es una abstracción, no es una concreción, es una abstracción. Entonces, yo temo muchísimo por el Congreso porque justamente legislan sin tener capacidad de abstracción, lo cual genera pues los problemas que tenemos, como ustedes comprenderán. No hay forma de que tengamos buenas leyes si los que las escriben no tienen capacidad de abstracción y solo tienen pensamiento concreto, que es la primera etapa del desarrollo cognitivo. Entonces, discúlpenme la crítica, pero de verdad tal vez deberían hacer un poco de terapia en el Congreso de la República, a ver si desarrollan las habilidades de abstracción, aunque sea tarde, porque finalmente esas habilidades se desarrollan antes de la pubertad. Totalmente de acuerdo, y para ello se requiere todo un entrenamiento para poder almacenar información, y la memoria nos ayuda. Hay muchísimos sistemas de memoria, 16 por lo menos, los más básicos. Claro, todo el mundo critica la educación memorística. Yo no hablo de eso. De lo que hablo es de la cantidad. Por ejemplo, la rutina que usted tiene cada día está almacenada en su memoria. Totalmente. Todo. Entonces, esa memoria. ¿Usted cómo sabe que tiene que ir a recoger a su hijo de ese lugar? Porque ya ha ido antes, pues. ¿Y qué le dice a su memoria? Le da la indicación para volver al lugar. ¿Por dónde? La ruta, ¿no? La ruta. Entonces, la topografía. Digamos, usted tiene en la cabeza cientos o miles de datos que le son útiles para resolver sus problemas de vida cotidiana. Si no se promueve la lectura es la gran abstracción, ¿no es cierto? Cuando usted lee una novela, ¿no es cierto?, de lo que fuera, de piratas, imagina pues a los piratas. Mientras está leyendo, su cerebro está abstrayendo. Si nadie lee, ¿cómo vamos a lograr tener abstracción? Y somos un país donde nadie lee. Y es lamentable que otros países tienen alta cantidad de lectores. Las librerías se abarrotan. Acá las librerías son para una élite. Claro. Y los demás no prefieren. Ahora, esa realidad puede cambiarse ahora con el abaratamiento del conocimiento. Es decir, usted por internet puede conseguir libros completos gratuitamente. No es muy caro. No. Hay material enorme a disposición, libre, lecturas de todo tipo, ¿no es cierto? Pero la lectura implica, de nuevo, lo dijo Mario Vargas Llosa, que lo mejor que se puede hacer con los niños es promover la lectura, porque es la única manera de que promuevan la abstracción. Desde muy pequeños hay que empezar a enseñarles a leer, comprender, disfrutar. Pero tiene que haber un modelo. Papá lee, mamá lee. Papá estudia, mamá estudia. Estudia. Y nunca la ha visto estudiar a su papá. Lee. Y nunca la ha visto leer a su papá. Claro. Siempre son modelos. Y esos modelos tienen que darse. Y cuando solamente alguno de los chicos, porque le interesó en el colegio, empieza a leer por su cuenta,
y papá nunca ha sido el modelo, es una cosa excepcional. Pero deberían ser los modelos los que orienten la lectura y muchas cosas más como modelo. Y los modelos de papá, mamá, totalmente no tienen idea de qué hacer con sus hijos. Claro, si papá da una coima a un policía delante de sus hijos, ¿qué cree que está aprendiendo el hijo? Sí, pues, el modelo, ¿no? ¿El modelo? Yo siempre he señalado que el papá cree que la mejor herencia es darle ropa. El que tiene le da buena ropa, el que no tiene, si alguien le regala, o de segunda, el hermano mayor o algún familiar le regala. Segundo, el modelo del papá quiere que como herencia es darle buena comida. El que tiene lo alimenta bien y lo engorda. El que no tiene le da lo básico. Y todos pensando en que la buena comida va a ser inteligente. No hay ninguna relación entre comida e inteligencia. Si fuera así, todos los gordos seríamos inteligentes. Tercero, todo papá confía en que la escuela es la mejor solución. La educación. Y ahora nuevamente, el mejor educado debería ser un buen hombre, buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen profesional, virtudes, buen político, claro, buen juez, buen militar, buen abogado, y no lo es. Entonces, resultado, ¿por qué la educación no le ha dado estos valores? Es que la educación está concentrada en conocimientos. El enfoque mundial está orientada a que conozca, que entonces debe conocer para que tenga mejor nota. Y esa nota lo lleva al éxito. Y el éxito sí, pues se ha graduado, tiene título, tiene una maestría, tiene un PhD, y al final de cuentas, así con la mejor profesión o bases, con los mejores grados, ¿cuál es su problema? Sufre y hace sufrir. Afectivamente no ha desarrollado nada. ¿La escuela le ayudó? No. Y sí con el mejor grado, el mejor rango universitario, el mejor posgrado, miente, engaña, robe, corrupción y tiene problemas de carácter ético. 2 esposas, tiene un amante, claro, tiene varios hijos por acá, por allá, y está metido en cosas pero es el mejor profesional. Ese es el resultado de la educación peruana. No, y de un hogar ausente, ¿no? Ese es el seguro. Ahora, en las mujeres que nos escuchan también mucho esta mañana, hay una serie de procesos que también son como pequeños terremotos, ¿no es cierto? El hecho del embarazo, o los embarazos múltiples, el hecho de parir, el hecho de dar de lactar, en fin, de toda esta mirada que tienes sobre el hijo, las angustias, ¿no es cierto?, la ansiedad de saber si lo estás haciendo bien o mal, la autoexigencia de perfección que impone la sociedad sobre que seas una buena madre. Luego estos niños crecen, se van, te dejan un gran vacío, la menopausia. ¿Cómo se tratan psicológicamente todos esos procesos que tienen que ver con la maternidad y después con la ausencia de los hijos? Y acá viene el tema de la sexualidad, la reproducción y todo un alto conocimiento. La salud sexual es algo que da mucho bienestar, pero hay que saber el proceso. No se puede concebir a un niño simplemente circunstancialmente. Se tiene que ver condiciones. Yo quiero tener ese niño. ¿Tú quieres? Si tú y yo queremos, se potencia. ¿Qué se potencia? Toda la fisiología. Inclusive se potencia el espermatozoide y el óvulo. Cuando yo quiero, pero cuando de casualidad no se ha potenciado. Y reitero en lo que he señalado, ¿no? Ese desarrollo de 9 meses debe ser de alto nivel de afectividad, se llama estimulación afectiva, y de alto nivel de estimulación cognitiva. Son 2 estimulaciones durante el embarazo. Nadie nos dice cómo es, nadie promueve esto, y la salud está orientada simplemente a la prevención del embarazo. Claro, al cuidado fisiológico. Y el otro es conocer el organismo humano, y el otro las enfermedades de transmisión. Pero ¿cuándo vamos a hablar de la verdadera educación del acto sexual? Que es muy importante saber que el procedimiento de mejor competencia para el acto sexual es orgasmo. Y cuando hay orgasmo es el momento de la concepción. Pero no es un momento de estar en apuros ni en deleites, sino también en orgasmo. ¿Qué bien el deleite? Para el orgasmo. ¿Para qué el orgasmo? Para la adecuada, acertada concepción que debería tener. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con mucho más. Muy interesante esta conversación, y vamos a hablar ya después de las patologías, ¿no? Que es lo que mucha gente está seguramente esperando. Nos han dicho cómo criar a los hijos, cómo cambiar la concepción de la crianza y cómo esto mejorará al ser humano en su vida adulta, pero las patologías, ¿qué hacemos con las patologías? Que son las que terminan en el consultorio, ¿no es cierto? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y seguimos conversando con el doctor Belisario Sanabria, es el decano del Colegio de Psicólogos del Perú.
Obviamente nuestras carencias, ¿no? Las hemos enumerado durante esta conversación, pocos psicólogos, poco conocimiento de los padres, hogares pobres no solamente económicamente, sino en afectividad. Pero luego de esto, claro, aparecen las patologías que llegan al consultorio, ¿no? ¿Cuáles son las patologías más comunes que se atienden hoy en consultorio? La depresión es una de las principales patologías, tenemos un alto grado. La tristeza, el sufrimiento, el pesar, la congoja, que en esto que va subiendo día a día la depresión o circunstancialmente con frecuencia a veces sube, baja en una sola persona, a la larga empieza a crear enfermedades psicosomáticas. La depresión compromete, es un problema afectivo que compromete poco a poco al sistema vegetativo. Ahora, en el caso de la depresión, una vez me dijeron que salud lo que más receta es ansiolíticos. Yo me quedé impresionada, ¿no? La receta más común o sea, lo que más se entrega a los pacientes son ansiolíticos, ¿no? Que es para controlar la ansiedad. Y en realidad, claro, los psicólogos no prescriben drogas porque no son psiquiatras, pero sí pueden acompañar el trabajo de un psiquiatra. Es decir, una persona que está con una patología tiene un psiquiatra que receta y un psicólogo con el que trabaja en el día a día. ¿Se puede salir de la depresión cuando esta es crónica? Eso le quiero explicar de esta manera. Un estado depresivo es el resultado de un inadecuado desarrollo del sistema afectivo. Al no haber tenido serenidad, tranquilidad, tolerancia, al no haber tenido autoestima, al no haber sido maduro afectivamente, la depresión entra. ¿Y cómo entra? Entra con tristezas. Él no tiene tolerancia para enfrentar el problema. ¿Qué es lo que genera la tristeza? Un problema. Un problema afectivo, un problema económico, un problema laboral, un problema de relaciones interpersonales genera tristeza. En nuestra actividad profesional hay que descubrir la causa de la depresión, que no solamente es una, son varias. Hay que entender cuál es la raíz. Es una investigación minuciosa para no equivocarme. Y la solución está en resolver el conflicto que generó el problema depresivo. Que puede ser un conflicto muy amplio y muy antiguo. Muy antiguo también, ¿no? Y un problema muy antiguo. Un duelo, por ejemplo, no hecho. Desde los 8 años me violaron, me miraron, no me dieron, yo quería tener y no me compraron. Y están recordando, por ejemplo, a los 35 años, a los 40 años. Claro, mi madre murió y no me dejaron llorar. Así es, toda una serie de acciones memorizadas que quedan ahora de manera reverberante, evocando y evocando, evocando. Eso por el pasado. Pero hay cosas del presente. En el presente hay mucho que resolver diariamente. Hay problemas que resolver de carácter afectivo, de carácter cognitivo, de carácter económico, de carácter de interés. Hay que resolver. Y no pueden resolver. El depresivo no y puede cuando resolver. No se resuelve, él tiene tristeza, dolor y sufrimiento. No, y se hunde más en la depresión, ¿no? Ahí hay mucho trabajo de corregir la estructura de la personalidad, cosas que es laboriosa, por eso demora. Ahora, por los mismos hechos, hay personas que no desarrollan depresión, sino desarrollan ansiedad, por ejemplo. Una ansiedad descontrolada o tienen ataques de pánico, etcétera, y otras personas que ya desarrollan manía, o sea, el maníaco depresivo, que es muy común, lamentablemente, y muy mal diagnosticado, de hecho sea de paso, es una persona eufórica, que hace un montón de cosas, que tiene un entusiasmo loco, ¿no? Y de repente, un día no se levanta de la cama. Así es. El deprimido va por 2 caminos. O bien tiene problemas de ansiedad, de angustia, de nerviosismo, de estrés, de llanto, de dolor y de otras patologías relacionadas al afecto. O la otra variante es el que tiene depresión se vuelve agresivo. Agresivo, ofensivo, maltrata, se siente un dominador y un exigente. Es que está en el fondo con un problema depresivo. Está resguardando su miedo, su temor, su angustia. Entonces se ve, ¿no? Entonces digamos, él no tiene depresión, porque se le ve muy seguro, pero en esa seguridad es un temor, un miedo que es como una coraza, y él está agrediendo, y solamente cuando agrede se calma, cuando daña recién se siente bien, es una depresión encubierta, ¿no? Ahora, dentro de las patologías, las adicciones, yo me imagino es otro tema, ¿no? Que los tienen bastante ocupados. Nuevamente, ¿no? ¿Quién no tiene seguridad, no tiene autoestima? Busca apoyo, ¿no? En la amistad, en el cariño, en alguien que le dé. Pero cuando los apoyos no son suficientes, encuentran un hermoso, grande apoyo en la droga.
Y la droga momentáneamente los lleva a una tranquilidad. El alcohol, ¿sí? Y empieza una búsqueda permanente de que esa tranquilidad temporal se dé en él, ¿no? Ahora, hay familias donde generación tras generación han tenido adicciones, o sea que hay una predisposición genética. Por supuesto, ya la lectura del código genético desde el año 2000, desde el año 90 hasta el 2000 que investigaron, y del 2000 para adelante tenemos muchas evidencias de herencia genética que se da, por ejemplo, en el problema de la hipertensión, en la diabetes, en las epilepsias, en los problemas cardiovasculares, y de hecho están también codificados los miedos, los temores, las angustias, la depresión, la tristeza, la tendencia a ser agresivo. O sea, sí hay un factor químico. Y lo último que estamos en investigación y que han salido ya algunas para poder verificarlas son las éticas y la conducta inmoral, ¿no? Hasta por ahí. El alcoholismo es hereditario. Y hay la tendencia del mentiroso, del engañador, del mujeriego, como una forma de... Pero, por ejemplo, si una persona, una familia sabe que en la familia hay alcoholismo, y advierte a sus niños desde muy pequeños, ojo con el consumo del alcohol. En esta familia hay alcoholismo. Esta es una familia en la cual tú puedes haber heredado ese gen. Si tú lo despiertas, ¿no es cierto?, te va a perseguir toda tu vida. Entonces, ese joven, digamos, está mucho mejor armado que uno al cual no le dijeron nada, no sabe nada y enfrenta todas estas tentaciones, ¿no es cierto?, de una manera mucho más... Lo que señala es excelente. El hecho de que si yo tengo antecedentes de alcoholismo, por ejemplo, como este ejemplo, y muchos más que pueden darse. El abuelo, el tío. Así es. Lo ideal es que hay que tener cuidado durante el embarazo para que esto sea diagnosticado de otra manera. Pero si la mamá también durante el embarazo toma, o los padres están tomando, hasta por eso llega desde el punto de vista de la física cuántica que estas concentraciones energéticas de acá a allá funcionan. Entonces debe haber toda una restricción. Y desde que nace hay que cuidarlo, ¿no? Cuidarlo para que delante de nadie tome, porque debe haber patologías que alguien que es insuperable, su deficiencia de consumo de alcohol, su necesidad de consumo de alcohol, entonces va a estar consumiendo. Pero el pequeñito ve. Y ahí hay la función de las neuronas en espejo. Lo que él ve va a memorizar. Pero si no lo tratan de cuidarlo, de protegerlo, se extingue la herencia que trae. Igual que la diabetes, si tempranamente se cuida, no se extinguió la diabetes, igual acá, ¿no? Todo aquello que es malo, que se está dando, si tempranamente se extingue, alguien necesita la fortaleza del temperamento, debe ser de madurez, de serenidad, de tranquilidad, de tolerancia, de fortaleza, de enfrentamiento al miedo. Y cuando uno está empoderado, está acorazado para circunstancias de debilidad, él se enfrenta y no entra. Y qué bien se transformó y es un hombre sano. Bueno, ¿cómo hacen los psicólogos para estar sanos? Tratamos de entendernos nosotros mismos acerca de las debilidades que tenemos, ¿no? Y supervisan sus casos. Nos hemos hecho nuestro autoexamen y sabemos por este modelo teórico de que la personalidad es la clave de todo el desarrollo, saber cuáles son las debilidades que tenemos para superarlas. Y estamos de repente escuchando siempre las observaciones de los colegas que nos dicen, cuídate de esto, sé diferente, ¿no? Y nuestra propia lectura nos orientan y a autoevaluarnos. ¿Ustedes supervisan los casos? O sea, estamos en ese trabajo de querer entender nuestro mejor desempeño con las normas que damos y con la capacitación permanente que está en el colegio. Claro, diariamente un psicólogo normalmente para poder descargar, digamos, en la lectura psicoanalítica, por lo menos en la escuela, tiene que trabajar con otros psicólogos que supervisan sus casos. Sí, exacto. En el modelo psicoanalítico un psicólogo debe someterse a este tipo de análisis, a evaluación y a un desencuadre, un cuadre o encuentro acerca de quién es, ¿no? Debe superar esto. No, porque si no le afecta al paciente. Estamos conversando estos días en reunión de decanos que es importante también evaluar al ingresante a la psicología, ¿no? Sí. Y hacer un tamizaje durante su formación, claro, a fin de que no sea una persona que tenga problemas. Porque se supone de manera ideal que el psicólogo debe ser un modelo. Claro, lo que pasa es que muchos jóvenes ven en la psicología como vocación una solución a sus problemas emocionales, ¿no? Entonces, claro, no, eso no es la psicología. Eso que necesitas es terapia, que es diferente. Ahora, una terapia debe empezar y debe acabar, ¿no, doctor? Es lo normal. Sí. Una terapia no debe durar para siempre. No, es importante que el profesional sea honesto. Si yo soluciono el problema real de fondo, y esta solución se da en breve tiempo, no solamente con él o con ella, sino con el grupo, porque el grupo yo le pido ayuda.
Entonces ahí termina, pero se supervisa cada cierto tiempo para continuar en porque hay recaídas. Entonces hay que entrar a pero es breve, depende de la honestidad y el alto conocimiento profesional en terapias. Ahora, en general, ¿no? En general, si la persona tiene, digamos, una tendencia depresiva, ha salido una depresión grave y reconoce las señales de alerta y va inmediatamente al psicólogo, puede salir más rápido. Por supuesto, y acá el Ministerio de la Mujer tiene Emergencia Mujer, tiene la línea 100, y en algunos lugares en las comisarías están los psicólogos, y también en las instituciones hospitalarias tienen en emergencia psicólogos. Si puede acceder es esto. Si no tiene recursos, la línea 100 es lo más fácil para acceder al intento de suicidio, a los problemas depresivos, a las crisis emocionales que viven, ¿no? Y que realmente es eficiente, 24 horas trabajando en este caso, y pueden ser no solamente varones, sino mujeres, sino también varones, ¿no? Claro. Para casos de este nivel. Por supuesto, los varones también tienen problemas depresivos y también tienen intentos de suicidio. Los bomberos también han sido instruidos en algún momento para que hay psicólogos. Sí, hay psicólogos en los bomberos. Ahora, normalmente los bomberos psicólogos actúan en operaciones, sí, ¿no? Se llaman en brigada de emergencia, como en el caso que hemos tenido, claro. El shock postraumático, la ansiedad y la angustia que se han presentado al perder sus bienes o al tener momentos de la familiar ha fallecido y todo ello. Ha estado el equipo nuestro trabajando tanto en los lugares de mayor relevancia como en la parte norte del país. ¿Cómo se trabaja el shock postraumático? ¿Hay que calmar a la persona? Es cambiar la emoción por la razón. Entender la razón tal cual se ha presentado esta realidad. La realidad. Y entender la razón de manera coherente y lógica. Por supuesto que hay debilidad para este tema del razonamiento que hemos conversado, claro. Pero hay que desarrollar en él esta tolerancia, esta frustración, esta situación de alta crisis con un razonamiento. La vida vale más. Claro. Te has quedado, tienes opción de volver a conseguir. O sea, un plan de salida, digamos. Un plan de salida que en este caso es importante. Por ejemplo, las barras bravas que han estado con nosotros, tanto la Alianza como la ONU. Muchos de ellos están en un problema de guerra y todo esto. ¿Y cuál ha sido la salida? Me piden, quisiera trabajar. Ayúdeme a conseguir trabajo y yo voy a ayudarlos. Son ninis. Exacto. O sea, el tema ni estudian ni trabajan. El tema es que esto les puede ayudar. Por más que cálmate, sé diferente, pero él necesita dinero. Y la economía es parte. Y eso hemos estado trabajando con el Consejo Nacional de Decanos para el Ministerio de Trabajo también, ver cómo los insertamos en el mundo laboral. Él me dice, déjame lo básico, un equipo de 10 o 20 haremos una pequeña empresa para crear trapeadores, para crear escobas, para crear de repente recipientes de basura, reciclar cosas. Miren, ellos mismos piden, ¿no? Y esto es parte del equipo de trabajo que hemos coordinado con el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Decanos, que también tienen, en el caso estos nutricionistas, tenemos un equipo de enfermeras, abogados, obstetrices, y les han pedido ingenieros. Y les han pedido los dos clubes. Los dos, y hemos tratado de que en algún momento vamos a conversar con los dos, ¿no? Por el bienestar. Y lo ideal, ¿sabes qué hemos estado planeando? Un día salir, que ellos salgan en sus marchas que hacen, pero ya no a hurtar en el camino, ni a pelear, ni a destruir, sino al revés. Limpieza, orden, trabajo, ética, no a la mentira, se convirtieron en un... Al revés, en líderes positivos. Por supuesto, toda una campaña de búsqueda de bienestar nacional. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil, porque ¿no? quieren estar en lo que están. Si están en lo que están es porque han escogido estar en lo que están. Y ahí el tema es su personalidad, su temperamento, ¿no? Así es. Bueno, nos tenemos que despedir, me dice, ya se nos ha acabado el tiempo. Cualquier duda o preocupación, ¿a dónde pueden consultar nuestros oyentes? Encantado. Del Colegio de Psicólogos tenemos un consejo regional que está a cargo de todo lo que es lo pragmático. Nosotros somos lo normativo y legislativo. Sin embargo, cualquier persona que viene, a veces nos visitan, acá hay Colegio de Psicólogos, tengo este problema, no se les niega. No se nos niegan, los ayudamos. Se les deriva a una persona. Sí, siempre hay colegas que están ahí y le damos la ayuda. No se cobra, por supuesto, porque es un servicio obligatorio a la comunidad. ¿Dónde están? Estamos en Pumacagua 936, Jesús María, frente al Ministerio de Salud, paralelo a Salaberry. Así es. Y encantado, estamos de desde las 9 hasta las 10 de la noche, incluyendo sábados, ¿no? Oh, qué bárbaro. Buen trabajo. Sí, hay mucho para hacer. Mucho para hacer y muy pocos psicólogos. Lo que haga la psicología permitirá un cambio social. Un cambio social que permita ser solidarios, ser libres, ser justos. Claro. Y si esto se consigue, no necesitamos revoluciones. El hombre mismo habrá hecho su propia revolución para cambiar esta sociedad. Y eso que no hemos hablado de todo lo que es el estrés postraumático de las zonas de emergencia, donde se necesita tantos psicólogos.
y la verdad es que no llegan, ¿no? Sí, Ayacucho casi no tiene psicólogos, Huancavelica, Purímac, o sea... Cada el país, ¿no? Y estamos en esa necesidad hemos creado consejos directivos regionales y todos los psicólogos que estaban ahí solos se están integrando, y queremos tener una fuerza así a nivel nacional para que... Porque se necesita, realmente se necesita. Yo he visto hacer milagros a los psicólogos, transformar la vida de las personas para su bienestar, que es lo más importante. La muerte nos dice, a ver, yo te espero, tienes el tiempo que quieras para vivir, yo te espero. Y ese tiempo que nos queda, cada uno sabe distribuirlo, y hay que ayudarlo a que distribuya bien, y que hay que ayudarlo a que realmente se prolongue esta vida, porque él nos va a esperar. Así es, y ahí pasaremos, dice, ¿qué has hecho? Si has sido un buen hombre, bien. Si has sido malo, bueno, acá no está tu camino, ¿no? ¿Usted es creyente? Sí, por supuesto, somos creyentes católicos. Mire usted. Creyente de que esta energía del universo llamado Dios existe y está presente en todo momento. Y fíjense que hay tantas investigaciones sobre ello ya. El tema del Big Bang nomás requiere explicaciones, ¿no? Es tan complejo para entender que así de la nada, sí pues, acá. Pero ¿cómo, no? Pero ¿cómo, no? Y fíjense que en el universo hay entropía, negentropía, orden y desorden. Está la materia, el espacio y el tiempo. ¿Y cómo funciona esto? Este funcionamiento no es tan casual ni tan circunstancial. Es un proceso muy complejo. Y ahora que estamos en la NASA descubriendo que hay planetas que tienen la misma estructura, el mismo componente, los meteoritos que llegan tienen componentes de carbono, y este carbono es base de un proceso vital. Imagínense, este universo no es una cuestión así de azar, es un universo, y hablábamos de multiuniversos. Entonces Hawking dice que no hay, pero conversemos bien con él y otros científicos como él piensen, ¿no? Que es muy importante entender la vida a través de un desarrollo. Es una abstracción muy elevada para nuestro público. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo me despido con ustedes, será hasta mañana. Espero que hayan disfrutado del programa. Ismael le pone la cota de actualidad de lo que está pasando hoy día en nuestra ciudad y en nuestro país. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, Rosa María Palacios. No hay tiempo para más. Gracias para todos por su preferencia. Nos reencontramos el lunes con más información. Cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Tristeza, el dolor, el sufrimiento, el insulto, la agresión, eso lo memoriza. Tremendo error. Hay que señalarlo, cuidadito con valorar el temperamento. Sin embargo, doctor, muchos padres dicen, lo que sucede es que yo le oculto la situación a mi hijo para que mi hijo sea feliz. Pero el hijo, que no es tonto, porque los niños se dan cuenta de todo, perciben la atención de sus padres, la pobreza, la escasez, la necesidad, y sufren por eso, aun cuando sus padres se la oculten, no les digan explícitamente su situación. Hay modelos y hay modales para decir en el momento por pertinente las crisis, la realidad. Claro, ¿cómo le dices a un niño, por ejemplo, pequeño, no tienes papá? Sí. ¿No? Es importante todo esto, entrenar a la madre, educar a la madre para que sepa formar el temperamento. Una de las claves es el temperamento, miradas, gestos, cariños, halagos. Segundo componente, lo que ha señalado el lenguaje. El lenguaje es clave. El lenguaje es la interacción que va a unir e integrar todos los otros componentes. El siguiente componente es la madurez del conocimiento, ¿no? ¿Cuánto conoce desde su casa, cómo se llaman los objetos de su casa, desde la casa hacia la calle, del barrio, del distrito, la realidad y el planeta y el universo? Ese conocimiento tendrá mamá, papá. Confiamos en que la escuela le dé. Y la escuela a veces sí, a veces no. Totalmente. El niño debería llegar a los 5 años sabiendo cuál es su entorno, ¿no? Tiene una mamá muy humilde que tiene apenas una capacidad de conocimiento muy limitada, y eso recibe el niño. Otras mamás padres muy doctos, pero no tienen tiempo para darle la comunicación a sus hijos. Entonces, todo un problema educativo para formar digamos, el conocimiento. Usted me decía, de 0 a 5 años es donde más errores se cometen. Es importante ahí darle la madurez, la seguridad, la autonomía, la confianza, la valía. Que sepa recibir cariño y que sepa dar. Y hay el problema. No me mires. ¿Por qué me has mirado? Y fíjese cómo somos, intolerantes, nerviosos, ansiosos, angustiados. Ahora, ¿por qué? Porque procedemos de una crianza. Ese ha sido el modelo. Exactamente. O sea, es un círculo vicioso generacional que se repite generación tras generación.
Y además mucha gente te dice, oye, a mí me criaron así y no salí tan mala. Y ese modelo no solamente es de casa, es de las barrios y de la sociedad. A ello contribuye los medios de comunicación, a ello contribuye las revistas, ahora las redes sociales, a ello contribuye que en el barrio todos se maltratan y en el colegio bullying. Miren cómo se construye una patología que realmente tiene severas consecuencias cuando tiene 30, 40, 50, 70 años de edad. Y el sufrimiento es permanente, no es justo. Teniendo tanto conocimiento, es importante ahora preocuparnos por la salud psicológica afectiva, la salud psicológica cognitiva, de conocimientos, de valor, y la salud ética y moral que debe empezar ahí. Para que no haya corrupción, mentira, engaño, para que no haya robo, para que no haya groserías en la vida social. Primera infancia, 0 a 5 años. Sí, sí. Ahí metemos la pata a los padres. Ahí estamos es que nadie informa lo que debe ser. Nosotros tenemos toda una campaña de educación familiar, somos 29.500 psicólogos aproximadamente colegiados, y que estamos trabajando con todos ellos a fin de que también conozcamos bien, también orientemos bien. Fíjese, yo he estado en varios países en Europa y he visto cómo los psicólogos de, por ejemplo, Alemania, los psicólogos que están en Sudáfrica, los psicólogos de los Países Bajos, de Holanda, y los están en Taipei, Malasia, todo el trabajo está dedicado a la escuela para padres. Tienen leyes que obligan que la pareja debe asistir a todo un desarrollo de entendimiento y conocimiento cómo educar a sus hijos. Ahora, eso mejoraría mucho, efectivamente, la calidad de vida de estos niños cuando sean adultos, para no repetir los errores de sus padres. Sin embargo, doctor, con 29.000 psicólogos no alcanzamos a toda la población. No es suficiente. Si ponemos un psicólogo por colegio, como dice la ley, que no se cumple, nos falta. Son 50.000 centros escolares. Sí. Y necesitamos que todo esto hay que desarrollarlo, y estamos en esa tarea de dar una comprensión y un empoderamiento a nuestro trabajo profesional. El psicólogo que llega al colegio ya llega tarde, doctor. O sea, ya en realidad, si tú llegas a trabajar con chicos adolescentes, claro, puedes darles mecanismos de defensa, estrategias, puedes trabajar con ellos algunas de estas cosas, pero ya el daño está hecho. O sea, si ese chico es abusivo, si ese chico es iracundo, si ese chico no sabe controlar sus emociones, si ese chico, claro, juega un partido de fútbol y se agarra a golpes con el primero que tiene delante, viene de un hogar donde han pasado cosas muy duras, y ahí el psicólogo tendría que trabajar pues terapéuticamente con él mucho tiempo para cambiar esa conducta. No solamente con él, hay que trabajar con la familia, con los amigos, con la institución por donde se desarrolla él. Y no es sencillo, somos seres sociales. Y por lo tanto, si a él le digo, cuídate, cambia, mejora, ya no seas así, él no es solamente, ¿no? Es el ambiente que también debe colaborar, es la familia que debe colaborar, son los compañeros de trabajo que deben, son los amigos que deben colaborar. Una ayuda global, integral, nos da mejores resultados que solamente una terapia personal, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes en adolescencia por estos problemas de tal vez de crianza, a veces con la mejor voluntad, ¿no? Pero que no sale bien? Tenemos en el caso de las chicas anorexia, bulimia, en el caso de los chicos agresividad, una enorme agresividad. ¿Qué otros problemas tenemos? El problema de mentir, de ser groseros, el problema de ser perezosos, flocos, indiferentes, el no poderse valer por sí mismo, todo se lo hacen, le tienen la cama, le lavan la ropa, le hacen comer en algunos casos. Estoy testigo de muchos casos de 13, 14, 15 años que lo visten, que lo bañan. Son problemas de baja autoestima, son problemas de agresividad, o le han hecho creer a lo contrario, que él es el mejor, que él tiene todo, que él es el sobreprotegido, o sea, hay muchos problemas afectivos en la adolescencia, cognitivos en la adolescencia. Ejemplo, dificultad para razonar en abstracto, dificultad para poder operacionalizar situaciones, dificultad para resolver problemas personales y problemas del conocimiento mismo, y dificultades para analizar, sintetizar, dificultades para memorizar información a largo plazo. Son muchísimos. Y de hecho, el problema ético. ¿Cuál es el problema ético en adolescentes? El valerse por sí mismo, el no ser humilde, no ser sencillo, no ser responsable, no ser benevolente, no ser humano, no ser generoso. Y hay problemas de que están relacionados obviamente a la mentira, al engaño, a decir cosas fantásticas que no son reales, ¿no? Bueno, voy a regresar después de la pausa para seguir hablando de lo que pasa con la salud psicológica. Hemos hablado de niñez, hemos hablado de adolescencia, y vamos a seguir, señoras, no se preocupen, hasta, por supuesto, la vida adulta. ¿Qué está pasando en la sociedad peruana? ¿Qué carencias tenemos? ¿Y cómo podemos enfrentarlas? Regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas. Lógica, y de eso vamos a hablar con el doctor Sanabria. Muy buenos días. Buenos días, Ana María. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué cosa es la salud psicológica? Antes de empezar yo dije, vamos a hablar de salud mental. No, me dijo, salud psicológica. ¿Por qué esta diferenciación? Porque es mejor, más operativo, tiene mejor explicación, se concreta mejor la consideración de salud psicológica en la señal siguiente. Entendemos la salud como el bienestar negentrópico. ¿Qué es eso? Es un proceso de organización permanente de un sistema. Y como la vida nuestra, como el organismo nuestro es un sistema multifuncional, entonces todo este componente multifuncional de lo biológico, anatómico, fisiológico, bioquímico, endocrino, neural y psicológico, social, se estructura en conjunto. Se estructura a fin de tener la salud psicológica, que es una configuración que se desarrolla a través de todo un proceso. Ese proceso se inicia con la muestra de sentimientos y afectos cuando una pareja se enamora, y que este sentimiento y este afecto debe modificar y modifica aspectos bioquímicos, fisiológicos, neurales, y de hecho esta configuración de modificación permite que se procree. Si hay una alegría, una buena voluntad, un deseo de ser papá, un querer tener un niño, miren, ahí empieza todo el proceso. Pero si de casualidad circunstancial uno procrea, tiene otro proceso. Ahora, vamos a los procesos en general del ser humano y abarquemos desde la infancia hasta la vejez. Nosotros nos vamos transformando a lo largo de nuestra vida y nuestras necesidades psicológicas también. Me decía mi psicólogo que en los hombres hay 3 o 4 etapas marcadas, en cambio en las mujeres hay como 7 u 8. Porque claro, hay la pubertad de la mujer, la menstruación, la adolescencia, el embarazo, el parto, la menopausia, marcan etapas que los hombres no tienen y que afectan su psiquis de una manera muy determinante, ¿no es cierto? En cuanto a esa atención en el Perú, ¿estamos en pañales? ¿Usted cree que hay un acompañamiento de las transformaciones que sufrimos a lo largo de nuestra vida? Hay una propuesta señalada acerca de la descripción, explicación y tratamiento para estos casos. Estaba con la descripción señalando que una gestante que de buena voluntad tiene un niño es un proceso diferente a aquel que de casualidad gesta. Una gestante que en alegría, en compañía y en bienestar pasa los 9 meses es diferente que una gestante llorando, sufriendo y acusada y maltratada por la familia y por la pareja geste un niño. Mire, tremenda diferencia de la salud psicológica. Entonces, entendiendo que empieza a estructurarse sistemas cerebrales que relacionan con la actividad psíquica, ejemplo el paleocórtex, que tempranamente se va a estructurar en el cerebro, y el paleocórtex tiene que ver con emociones. Ahí se estructura emociones. ¿Y la emoción de dónde llega? Del sufrimiento o de la alegría de la madre. Empieza lo bueno o empieza lo malo. Y durante los 9 meses debe haber toda una estimulación. Se llama estimulación afectiva porque debe recibir compañía, alegría, beneplácito, muchas cosas de acompañamiento, con sonrisas, con miradas, con halagos, que esto no solamente a la madre la potencia, de la seguridad, sino del bebé que está gestando. Pero si esto no pasa, la madre sola, llorando y sufriendo, que es la mayor parte de la población, entonces el resultado ya viene ahí, ¿no? Por supuesto que hay un antecedente que se llama esto pero viene cuando nace el siguiente la gran intervención, y acá es la intervención de la estructuración de la personalidad, de la configuración de la personalidad por la madre que gesta, por el papá que está acompañando, por la abuela, la tía, la empleada, la madrina, quien acompaña. ¿Conocen? No conocen. ¿Saben? No saben. ¿El sistema educativo nos ayuda? No nos ayuda. ¿La escuela para padres entiende esto? No entiende esto. Entonces acá hay que entender claramente que viene todo un proceso de estructuración antes, durante y desde el nacimiento. Se llama configuración de la personalidad. O sea, la madre es clave en esto, Así ¿no? es, papá, mamá, quienes están cerca es clave. Si quienes están cerca alguien no conoce
piensa de manera equivocada, como la mayor parte de personas pensamos, que lo mejor que puedo hacer es darle comida, darle abrigo y llevarlo al colegio. Y ahí piensa que terminó todo. Pero darle afecto. Eso no lo han pensado, nadie les explicó, nadie les enseñó, que es clave el afecto. Por ello la salud psicológica tiene 3 componentes que hay que desarrollar. Que son El primero, el componente afectivo. Hay que darle la madurez afectiva desde que nace. Hay un proceso gradual. La mirada, la sonrisa, los gestos, el tono de voz de la edad, le está configurando serenidad, tranquilidad, alegría. Pero si la mirada es apurada, si la mirada es de cólera, de ira, y si el gesto es de estar molesta, y si las palabras son gruesas y duras y agresivas, mire qué sentimientos va construyendo. la primera habilidad de un bebé a los 6 meses más o menos es la capacidad de controlarse a sí mismo, de autocontrolarse. Ahí viene el otro componente que paralelamente surge, ¿no? La autonomía, la autosuficiencia. O sea, el niño sabe que si llora viene su mamá y le da la leche. Entonces ya comienza a ejercer un control, ¿no es cierto? Y sabe cuándo lo puede ejercer. Sabe que cuando tiene una molestia, tiene el poto sucio, está frío, llora, viene su mamá y le cambia el pañal. Y cuando tiene gases, sabe que lo van a cargar, llora, lo cargan y botan los gases. Es decir, el niño se da cuenta por la reacción de su madre o de la persona que lo cuida, que hay determinadas causa-efecto. Que eso es estupendo para la estructuración. Yo lloro, me cambian el pañal. Yo no lloro, me quedo con el pañal mojado. En los modelos psicológicos se llaman aprendizaje, reforzamiento, modificación. En el modelo de la neurociencia se llama codificación de información. Codificación de información afectiva, que es una de las bases, codificación de información de conocimientos, e incluso empieza a la codificación ética y moral. Claro, y el lenguaje, ¿no? Sí, de hecho, que está importante, ¿no? Es impresionante, digamos, pónganse a pensar, un niño a los 2 años se puede comunicar en general de forma completa con oraciones completas, ¿no es cierto? Y a los 5 años domina un idioma completo. Y usted nunca lo ha sentado a dominar el idioma. Luego le enseñarán a leer y a escribir. Y si tiene un buen aprestamiento lo hará con mucha facilidad. Pero el idioma, la capacidad de comunicarse, la habilidad de comunicar sus sentimientos y sus emociones, ¿eh? No solamente tengo frío o quiero comer, sino tengo miedo, ¿no es cierto? Te quiero mucho. Esa capacidad humana no la tiene pues ninguna otra especie, eso es lo que los hace diferentes. Sin embargo, en esa etapa de los 0 a los 5 años, entiendo lo que dicen los psicólogos, es donde se cometen errores graves. Tremendos errores. Por que ejemplo, luego revierten en la vida cuando futura. una persona es madura, serena, afectivamente, debe ser maduro a 30, 40, 50, 60. El resto de su vida, claro. Porque hay una falla. Debe construirse la alegría, debe construirse el amor y debe construirse la tolerancia. 5, 3, 4 años se debe progresivamente. Y la alegría no se construye, al contrario, aprende un aspecto biológico solamente. Y no puedo definir la vida solamente manejándolo por la biología. Hay que integrar diversas fuentes y esa integración de análisis tiene que ser abstracto para llegar a la definición, para llegar a la operabilidad y para llegar a una valoración conceptual, que sea un trabajo de más alto rango. Claro, pero por ejemplo, tenemos personas que tienen que tomar importantísimas decisiones sobre la vida nuestra, en el Congreso, por ejemplo, y uno nota claramente que su capacidad de abstracción es muy limitada. Y no hay nada más abstracto que una ley. Una ley es una abstracción, no es una concreción, es una abstracción. Entonces, yo temo muchísimo por el Congreso porque justamente legislan sin tener capacidad de abstracción, lo cual genera pues los problemas que tenemos, como ustedes comprenderán. No hay forma de que tengamos buenas leyes si los que las escriben no tienen capacidad de abstracción y solo tienen pensamiento concreto, que es la primera etapa del desarrollo cognitivo. Entonces, discúlpenme la crítica, pero de verdad tal vez deberían hacer un poco de terapia en el Congreso de la República, a ver si desarrollan las habilidades de abstracción, aunque sea tarde, porque finalmente esas habilidades se desarrollan antes de la pubertad. Totalmente de acuerdo, y para ello se requiere todo un entrenamiento para poder almacenar información, y la memoria nos ayuda. Hay muchísimos sistemas de memoria, 16 por lo menos los más básicos. Claro, todo el mundo critica la educación memorística. Yo no hablo de eso. De lo que hablo es de la cantidad. Por ejemplo, la rutina que usted tiene cada día está almacenada en su memoria. Totalmente, todo. Entonces, esa memoria. ¿usted cómo sabe que tiene que ir a recoger a su hijo de ese lugar?
porque ya ha ido antes, pues. ¿Y qué le dice a su memoria? Le da la indicación para volver al lugar. ¿Por dónde ir? La ruta, ¿no? La ruta. Entonces, la topografía. Digamos, usted tiene en la cabeza cientos o miles de datos que le son útiles para resolver sus problemas de vida cotidiana. Si no se promueve la lectura es la gran abstracción, ¿no es cierto? Cuando usted lee una novela, ¿no es cierto?, de lo que fuera, de piratas, imagina pues a los piratas. Mientras está leyendo, su cerebro está abstrayendo. Si nadie lee, ¿cómo vamos a lograr tener abstracción? Y somos un país donde nadie lee. Y es lamentable que otros países tienen alta cantidad de lectores. Las librerías se abarrotan. Acá las librerías son para una élite. Claro. Y los demás no prefieren. Ahora, esa realidad puede cambiarse ahora con el abaratamiento del conocimiento. Es decir, usted por internet puede conseguir libros completos gratuitamente. No es muy caro. No. Hay material enorme a disposición, libre, lecturas de todo tipo, ¿no es cierto? Pero la lectura implica, de nuevo, lo dijo Mario Vargas Llosa, que lo mejor que se puede hacer con los niños es promover la lectura, porque es la única manera de que promuevan la abstracción. Desde muy pequeños hay que empezar a enseñarles a leer, comprender, disfrutar. Pero tiene que haber un modelo. Papá lee, mamá lee. Papá estudia, mamá estudia. Estudia. Y nunca la ha visto estudiar a su papá. Lee. Y nunca la ha visto leer a su papá. Claro. Siempre son modelos. Y esos modelos tienen que darse. Y cuando solamente alguno de los chicos, porque le interesó en el colegio, empieza a leer por su cuenta, y papá nunca ha sido el modelo, es una cosa excepcional. Pero deberían ser los modelos los que orienten la lectura y muchas cosas más como modelo. Y los modelos de papá, mamá, totalmente no tienen idea de qué hacer con sus hijos. Claro, si papá da una coima a un policía delante de sus hijos, ¿qué cree que está aprendiendo el hijo? Sí, pues, el modelo, ¿no? ¿El modelo? Yo siempre he señalado que el papá cree que la mejor herencia es darle ropa. El que tiene le da buena ropa, el que no tiene, si alguien le regala, o de segunda, el hermano mayor o a un familiar le regala. Segundo, el modelo del papá quiere que como herencia es darle buena comida. El que tiene lo alimenta bien y lo engorda. El que no tiene le da lo básico. Y todos pensando en que la buena comida va a ser inteligente. No hay ninguna relación entre comida e inteligencia. Si fuera así, todos los gordos seríamos inteligentes. Tercero, todo papá confía en que la escuela es la mejor formación. La educación. Y ahora nuevamente, el mejor educado debería ser un buen hombre, buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen profesional, buen político, claro, buen juez, buen militar, buen abogado, y no lo es. Entonces, resultado, ¿por qué la educación no le ha dado estos valores? Es que la educación está concentrada en conocimientos. El enfoque mundial está orientada a que conozca, que entonces debe conocer para que tenga mejor nota. Y esa nota lo lleva al éxito. Y el éxito sí, pues se ha graduado, tiene título, tiene una maestría, tiene un PhD. Y al final de cuentas, así con la mejor profesión o bases, con los mejores grados, ¿cuál es su problema? Sufre y hace sufrir. Afectivamente no ha desarrollado nada. ¿La escuela le ayudó? No. Y sí con el mejor grado, el mejor rango universitario, el mejor posgrado, miente, engaña, robe, corrupción y tiene problemas de carácter ético. 2 esposas, tiene un amante, claro, tiene varios hijos por acá, por allá, y está metido en cosas pero es el mejor profesional. Ese es el resultado de la educación peruana. No, y de un hogar ausente, ¿no? Ese es el seguro. Ahora, en las mujeres que nos escuchan también mucho esta mañana, hay una serie de procesos que también son como pequeños terremotos, ¿no es cierto? El hecho del embarazo, o los embarazos múltiples, el hecho de parir, el hecho de dar de lactar, en fin, de toda esta mirada que tiene sobre el hijo, las angustias, ¿no es cierto?, la ansiedad de saber si lo estás haciendo bien o mal, la autoexigencia de perfección que impone la sociedad sobre que seas una buena madre. Luego estos niños crecen, se van, te dejan un gran vacío, la menopausia. ¿Cómo se tratan psicológicamente todos esos procesos que tienen que ver con la maternidad y después con la ausencia de los hijos? Y acá viene el tema de la sexualidad, la reproducción y todo un alto conocimiento. La salud sexual es algo que da mucho bienestar, pero hay que saber el proceso. No se puede concebir a un niño simplemente circunstancialmente. Se tiene que ver condiciones. Yo quiero tener ese niño. ¿Tú quieres? Si tú y yo queremos, se potencia. ¿Qué se potencia? Toda la fisiología. Inclusive se potencia el espermatozoide y el óvulo.
cuando yo quiero, pero cuando de casualidad no se ha potenciado. Y reitero en lo que he señalado, ¿no? Ese desarrollo de 9 meses debe ser de alto nivel de afectividad, se llama estimulación afectiva, y de alto nivel de estimulación cognitiva. Son 2 estimulaciones durante el embarazo. Nadie nos dice cómo es, nadie promueve esto, y la salud está orientada simplemente a la prevención del embarazo. Claro, sí, al cuidado fisiológico. Y el otro es conocer el organismo humano, y el otro las enfermedades de transmisión. Pero ¿cuándo vamos a hablar de la verdadera educación del acto sexual? Que es muy importante saber que el procedimiento de mejor competencia para el acto sexual es orgasmo. Y cuando hay orgasmo es el momento de la concepción. Pero no es un momento de estar en apuros ni en deleites, sino también en orgasmo. ¿Qué bien el deleite? Para el orgasmo. ¿Para qué el orgasmo? Para la adecuada, acertada concepción que debería tener. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con mucho más. Muy interesante esta conversación, y vamos a hablar ya después de las patologías, ¿no? Que es lo que mucha gente está seguramente esperando. Nos han dicho cómo criar a los hijos, cómo cambiar la concepción de la crianza y cómo esto mejorará el ser humano. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Son las 8 de la mañana con 2 minutos en todo el Perú. Amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que más adelante estará en una interesante entrevista en esta edición de hoy, viernes 19 de mayo. Abel Ángeles, buen día. Muy buenos días, Ismael. Y tenemos a puertas o una censura o una aprobación. Vamos a ver, ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, respondió el pliego interpelatorio de 83 preguntas, pero como era de suponerse, al sector del fujimorismo no convencieron sus respuestas. Se ha dicho que hay que esperar al día lunes, me imagino, que va a presentar la Contraloría un informe sobre el aeropuerto de Chinchero. Correcto, más de 9 horas ha estado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, en el Parlamento Nacional exponiendo o presentando la respuesta a este pliego de preguntas del proceso interpelatorio. Y luego se dio el debate en el que muy poco se habló del tema central por el cual pues estaba asistiendo el ministro al Parlamento Nacional, y se tocaron otros temas como supuestos carteles que favorecerían, que no le hacen ningún favor, por cierto, al ministro de Transportes, sobre trolls y sobre caviares y cosas que no tienen absolutamente nada que ver, por parte de parlamentarios de Fuerza Popular como la señora Lourdes Alcorta. Es que cuando no tienes fundamento para atacar las ideas fundamentales, tienes que ir a atacar las formas. No se atacó el fondo, sino la forma, y eso demuestra pues que parece que todo anda correctamente y que el aeropuerto sería muy factible construirlo, pero como no quieren, como hay una consigna política, simplemente había que atacar de alguna forma. Y era pues la parte superficial a que se atacó. Ahora, no se habla abiertamente de una censura, por lo menos no por ahora, porque ya lo había hecho Lourdes Alcorta en otra oportunidad, pero por ahora se está hablando de la interpelación y de evaluar si las respuestas definitivamente ya dijeron que no les convencen, así que el paso a seguir está claro, ¿no? Anoche el congresista Daniel Salaverry y el congresista Roy Ventura pedían la renuncia del ministro. Correcto. ¿No? Pedían que renuncie, ¿no? Y lo contradictorio era que el señor congresista Héctor Becerril decía que no había voluntad de censurarlo, no había voluntad. Dice lo mismo. Lo dijo para el caso de el ministro de Educación, Jaime Saavedra, lo dijo para el mismo caso de Martín Vizcarra, antes incluso de que se diera el pliego interpelatorio que finalmente se suspendió por la situación climatológica en nuestro país. Ahora lo vuelve a expresar, es decir, ya es una situación cantada, ¿no? Sí. El lunes la Contraloría da el informe respecto al aeropuerto Chinchero, y el martes los congresistas de Fuerza Popular se van a reunir con la señora Keiko Fujimori para decidir, ¿no? Bueno, si censuran o no censuran al ministro. Ahora, ¿cuál es la actitud del gobierno? El presidente del Consejo de Ministros lo decía ayer, el señor Fernando Zavala apelaba de pronto
a que el partido de oposición mayoritario en el Congreso de la República tenga a bien analizar bien las respuestas y que lo evalúen como debe ser. El debate de ayer nos indica todo lo contrario, por cierto, así que por parte del gobierno también al parecer están intentando ponerse una venda en los ojos frente a una situación que podría estar ya cantada. El congresista también de Fuerza Popular, el señor Octavio Salazar, dijo: con o sin informe de la Contraloría, lo cierto es que la adenda convierte al Estado en un banco de Cunturhuasi, sin nada nuevo a cambio. Pero ¿cómo iba a haber algo nuevo en las respuestas si eran las mismas preguntas? Claro, no había nada nuevo absolutamente. Y por otro lado, el Frente Amplio, el señor Arana, pues dijo anoche: les decimos al Cusco y al Ejecutivo sí al aeropuerto, pero sin corrupción. Rechazamos a las autoridades que dicen sí a la obra con o sin corrupción. Estas son las declaraciones pues que han brindado ayer algunos congresistas. Del lado del oficialismo, el señor Gino Costa dijo: Vizcarra estuvo 12 horas en el Congreso, en 5 respondió con precisión las 83 preguntas y luego escuchó a congresistas, ¿no? Y cerró el discurso como un estadista. Son las diversas apreciaciones de los congresistas en el Parlamento Nacional. Muy bien, esa es la situación que se vive en el Congreso de la República. Una, muy larga sesión la de ayer para el ministro de Transportes y Comunicaciones y también para algunos parlamentarios. Veríamos al parlamentario aprista Javier Velázquez Quesquén con un rostro ya de cansancio total. Desencajado. Total, ¿no? Caramba, es una jornada maratónica. ¿Para qué? No sé, hay quienes consideran de que es una pérdida de tiempo, hay otros que simplemente dicen de que es una situación que debía darse. En fin, ¿cuáles son la finalidad de todo esto? Explicar bien el tema de la adenda y de pronto cuestionar y dar soluciones al problema del aeropuerto en Chinchero, o simplemente una situación con intereses partidarios, políticos, que no llevan a nada bueno, porque tampoco solucionaría la situación de la adenda. Si es que lo censuran. Ya cuando hay consignas políticas, pues ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí se convierte esto en una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Bien, hoy vamos a hablar, o en todo caso Rosa María Palacios entrevistará a alguien que tiene que ver con el tema de la salud, pero una salud que está muy postergada en nuestro país, Abel, que es la salud mental, la psicológica en el Perú. Estará el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Belisario Sanabria Moreno, quien hablará sobre este problema tan grande que hay en nuestro país, la salud mental en el Perú. Así es, y la salud mental debería empezar quizá por nuestros políticos. Son las 8 de la mañana. Pensé que ibas a decir eso. Con 8 minutos nos vamos a la pausa y ya viene Rosa María Palacios. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, nuevamente con ustedes en A Pensar Más. Y esta semana no solamente vamos a pensar más, sino vamos a sentir más, que es muy importante, porque hoy vamos a hablar de psicología, salud psicológica. Nos acompaña el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Belisario Sanabria, para hablar de esta necesidad tan importante que tenemos de mejorar nuestra calidad de vida. Los peruanos somos estresados, ansiosos, depresivos, y eso no son inventos de este siglo, no son cosas que se digan para justificar que alguien haga o no haga algo, ¿no? Este es un ocioso. No es un ocioso, de repente tiene una depresión espantosa, ¿no? O no, este es un hombre iracundo. Bueno, de repente no ha sabido tratar su ira. Todos estos problemas de nuestra vida cotidiana pueden tener una explicación psicológica. Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden, amigos, que tenemos un canal en YouTube donde en algunos minutos después de emitido este programa ustedes pueden encontrar esta y todas las ediciones de A Pensar Más con Rosa María Palacios. El canal se llama Sodomco. También estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Sodomco OP y también en Twitter como @Sodonco. Continuamos con la entrevista de Rosa María Palacios a el doctor Belisario Sanabria Moreno, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, para hablar sobre salud psicológica, no salud mental, ya se hizo la aclaración, salud psicológica en el Perú.
Y bueno, estamos nuevamente con el doctor Belisario Sanabria, estamos hablando de salud psicológica, hemos pasado revista un poco a los problemas que se originan en la primera infancia, que luego repercuten en la adolescencia, en la pubertad y en la adolescencia. Ahora, es común, doctor, que el adolescente por el propio proceso que está pasando, sea un ser pues lleno de contradicciones, ¿no? Un día puede ser el hijo más cariñoso del mundo, el día siguiente no quiere que nadie le hable, y además su personalidad quiere, como el niño de 2 años más o menos, ¿no? Quiere que estés ahí, pero al mismo tiempo quiere que no estés ahí. O sea, te quiere cerca, pero te quiere lejos, ¿no? Y eso también puede confundir mucho a los padres, pero el adolescente no quiere que estés con él, pero quiere que estés con él, ¿no? Quiere ser autónomo, pero todavía quiere que no te vayas, que te quedes un rato con él. Tiene miedo de la autonomía, ¿no es cierto? Tiene todavía miedo a tener demasiada libertad, pero quiere ejercer la libertad, ¿no? Es un ser contradictorio, finalmente. En el desarrollo humano hay etapas. En cada etapa hay cambios estructurales, cambios funcionales y cambios psicológicos a consecuencia de ello. En cada reestructuración, estructuración, entropía, negentropía, en cada proceso generan una especie de terremoto interno que le provoca ser y no ser como debe ser. En el niño, los cambios estructurales son de carácter afectivo. Pasa del afecto, de la protección y el cariño a aspectos de conocimiento, y este contraste lo tiene ahí en cambios muy muy complejos. El niño de 10, 12, 14 años pasa de cambios afectivos cognitivos a cambios éticos, y hay peor todavía para él, ¿no? Él quiere ser y no es, él debe ser como puede ser, y empieza a percibir que la realidad no es la realidad que él sueña en ella, y se entra en una serie de rebeldías y formas de ser. Pero también esto obedece a cambios endocrinos, fisiológicos, a cambios de carácter metabólico y de hecho también cambios de carácter estructural cerebral, ¿no? Todo esto genera estos cambios y estas formas de ser diferentes, ¿no? Pero acá viene un problema. ¿De qué hogar provienen? ¿Cuál ha sido este eje de desarrollo de la infancia, la niñez? Si los ejes de desarrollo han sido de sobreprotección, los cambios van a ser terribles. Si los ejes de desarrollo han sido al fin agresivos, continúa o de repente empieza a moderarse. Pero es un proceso social más que de carácter psicológico puro. La sociedad va a orientar, modular, regular y dar o bien facilidades de desarrollo moral o bien facilidades de desarrollo inmoral, ¿no? Ahí la realidad se muestra tal cual es, y lamentable tenemos una estructura social no está formal, educada, éticamente constituida, ¿no? Ese es probablemente uno de los problemas más graves que después se repercuten en la vida adulta. O sea, exigimos ética a jóvenes a los cuales nadie les dio valores, o nadie les exigió. Nadie les enseñó a discriminar entre el bien y el mal, que es una discriminación moral básica, ¿no? Y que luego se complejiza. El problema de la discriminación moral es que para un niño lo que está bien y lo que está mal puede ser muy sencillo, pero en la medida en que estos problemas se complejizan en la adolescencia y en la vida adulta, a veces no tienes que escoger entre el bien y el mal, tienes que escoger entre los males, ¿no es cierto? Sí. Y que es una discriminación mucho más, una lucha mucho más compleja. Y ahí es donde el ser humano falla, porque no tiene una estructura de soporte, digamos, anterior. Y como usted dice, como la abstracción le es muy difícil, tienen pensamiento muy concreto, los peruanos tienen... Ese problema, yo voy a contar una anécdota, se ve claramente en la televisión. En la televisión, si tú no presentas de determinada forma el material audiovisual, no te entiende nadie. Incluso con números, ¿eh? Porque para entender números tienes que tener pensamiento abstracto, ¿ya? Y en el Perú, lamentablemente, el desarrollo del pensamiento abstracto es de una élite. La mayoría tiene pensamiento concreto. Se evidencia en la evaluación PISA, que da a entender que hay dificultad en la comprensión de lectura. Se evidencia en los adolescentes cuando tienen que hacer racionalidades de operaciones de alto rango, no pueden. Y en los adultos igual, ¿no? Bueno, por ello, mire, en los alumnos universitarios han perdido la memoria. Sí, por ejemplo, antes uno recordaba pues 20 números telefónicos, era lo normal. Hoy día no te recuerdan ni el de su celular. Entonces han perdido completamente la memoria. No pueden aprender con H, o sea, hacer suya una definición de nada, porque la olvidan inmediatamente. Los alumnos de pregrado a las universidades que están en tercero, cuarto, quinto, sexto ciclo tienen severas dificultades para leer
temas de alto nivel y entenderlas, los temas de alto nivel, de acuerdo a la especialidad que sigue. Estoy absolutamente Ahora, de acuerdo. Mi experiencia en la universidad. Algo semejante pasa con las maestrías. Ya se supone que en las maestrías los estudiantes son titulados y cuando entramos a conversar sobre temas o se les asigna lecturas de investigación, difícilmente la interpretan. Y esto se puede ver ya en la realidad social. La realidad social, la hablamos conferencias de alto nivel, se duermen, se cansan, no entendieron. Todos aplauden, qué interesante, pero ¿cuál ha sido lo interesante? No lo han entendido. Y eso se ve en la realidad social cuando uno conversa. Miren, ¿qué es lo que prefiere el peruano? Teniendo una gama de posibilidades de escuchar o ver en la televisión, él prefiere la telenovela, él prefiere Combate, él prefiere Yo Soy. No pensar. Hay mucha gente que dice, mira, a mí me gusta ver televisión para no pensar. Es un mecanismo de escape, es una cueva, es una huida, ¿no? Ahora, incluso en las manifestaciones religiosas, ¿no? En el Perú tenemos muchas manifestaciones religiosas plásticas, porque el peruano necesita la imagen, porque sin la imagen, sin ese pensamiento concreto, no puede entender la idea abstracta de Dios, por ejemplo. Dios es una idea absolutamente abstracta, y la religiosidad debería ser abstracta también. Es una relación personal, ¿no es cierto?, con Jesucristo, si quieres, o con Dios, o con determinados santos, y es una relación absolutamente abstracta. Pero las personas comunes y corrientes necesitan de la imagen. Y eso lo veo yo acá en el convento de Santo Domingo. Necesitan, porque es como tener la foto de tu mamá, necesitas la foto. Sin la foto no está tu mamá. Esa es la carencia de pensamiento abstracto. Totalmente correcto. Para conceptualizar, para definir y valorar alguna realidad o un tema, se requiere de esto análisis de abstracción, pero para analizar se tiene que integrar información de diversas fuentes. Además, y yo no puedo definir solamente con una